Bueno, amigos oyentes, 5 y 12 minutos. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, que es el doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, criminalista, magistrado venezolano, experto en prevención de crimen organizado. Bienvenido, Alejandro. Buenas tardes. Hola Lourdes, buenas tardes, gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, básicamente, ¿quiénes son los clientes de un paraíso fiscal? O sea, ¿para qué yo necesito un paraíso fiscal? Fíjate Lourdes, primero quisiera decirte que este consorcio internacional de periodistas de investigación vienen haciendo una serie de difusión de estas filtraciones de documentos, ¿no? Ellos hicieron, como tú decías, los Panama Papers, los Paradise Papers, los FinCEN Files y ahora con los Pandora Papers. Ellos, en relación a esto, difunden nombres tanto de empresarios como de políticos, de artistas y personas que en algún momento han querido tanto como proteger y otros ocultar el origen de sus fondos. No quiere decir que porque una persona o una empresa utilice o registre en algún país como Delaware, por ejemplo, en un estado como Delaware, o en un país como, por Las Islas decirte, Vírgenes. Panamá, las Islas Vírgenes, Islas Caimán, Ujú. quiere decir que ellos estén involucrados en delitos, Ujú. porque tener una empresa offshore no es ningún delito. Okay. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que cuando la delincuencia organizada se infiltra, por ejemplo, corruptos de algunos países, como el caso venezolano, como el caso en toda la región, que pueden ocultar la fortuna por el origen de los fondos, ellos hacen una estructura de empresas, que una empresa es socia de otra empresa y otra empresa es socia de otra empresa, para no llegarle al beneficiario final de ese dinero. Tratar de enmascarar, digamos, tanto el origen como el destinatario final de los fondos. Es ahí donde está realmente, digamos, lo importante de una filtración de documentos de este tipo. O sea, que básicamente lo que entiendo entonces es que tener una cuenta en un paraíso fiscal o tener una compañía registrada en un paraíso fiscal, eso no es ningún delito. Pero lo que sí es delito es, o lo que sí sería cuestionable o investigable sería para qué yo abrí esa compañía, ¿no? Sobre todo si soy un empleado público o no. ¿Cuál es la diferencia en que sea público o privado? Correcto. Por ejemplo, si hay un presidente que esté en el ejercicio de su función, es decir, vamos a poner el periodo 2020 al 2024, por decir una distancia, digamos, de años, en ese periodo de ejercicio de función de cualquier funcionario, haya sido ministro, presidente de un instituto autónomo, congresista, y haya tenido en ese periodo el registro de una empresa y haya tenido también dinero en algunos de estos países, bueno, tienes una doble investigación. Primero, ¿por qué hiciste ese registro en ese país? ¿Por qué lo hiciste en esa empresa en el ejercicio de tu función y cómo obtuviste y por qué obtuviste ese dinero? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si hay un presidente de la República, como está pasando mucho en América Latina, que estos presidentes, Lourdes, han sido empresarios antes, entonces dicen, bueno, yo tenía tanto dinero en estas empresas mías y he declarado este dinero en esta jurisdicción. ¿Dónde hay un poco de la doble moral aquí? Cuando yo le exijo a mis nacionales pago de impuestos, pero yo busco mejores beneficios fiscales en un país que lo tiene. Es decir, pago menos impuestos. Pero buscar paraíso, o sea, buscar pagar menos impuestos es un delito. No, no lo es, pero hay una doble moral, como te digo, si yo ejerzo la presidencia de la República de un país y le exijo a mis nacionales, a mis empresarios, a mis comerciantes, a mis ciudadanos que paguen impuestos, pero yo
hago todo mi dinero que es producto de mi trabajo como empresario y después fui presidente, lo tengo en un paraíso fiscal, bueno, tenemos un problema, una doble moral muy grande, ¿no? Un problema ético tendríamos allí importante, correcto. Correcto, correcto. Y lo que pasa cuando se infiltra la delincuencia organizada, vemos, por ejemplo, en los negocios que se hacían en todos estos países, como para esconder, ocultar el origen de los fondos y el beneficiario final, bueno, tienen estructura. Mira, déjame decirte algo, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, cuando hay personas que de repente van a comprar una casa en zonas privilegiadas, los mismos realtors te dicen, mira, no registres la empresa aquí o no la declares así, es preferible que compres la casa que ya tiene una estructura en tal país para que no declares aquí impuestos. Por eso yo hablo siempre de la doble moral, porque los bancos y los asesores, muchos asesores de inversión, dan la recomendación de que se haga esto. ¿Dónde está el problema? Cuando ejerces una función pública, como lo decías tú. Del resto, todos los empresarios, toda la gente que hace negocios, busca obtener beneficios fiscales a la hora de proteger sus inversiones. Pero, por ejemplo, el cantante Miguel Bosé, que no ha tenido ni tendrá ni tiene cargos públicos, lo cuestionan por tener paraísos fiscales. De hecho, él vive en Panamá, ¿no? Él sale también aquí en esta investigación de Pandora Papers. ¿Por qué eso es más un tema farandulero o es un tema de verdad, digamos, que podría señalarlo de algún delito o nuevamente es un tema estrictamente ético? Bueno, igualmente pasa, fíjate, con Shakira, pasa con Cheyenne, pasa con el director técnico del Barcelona, que fue director técnico del Barcelona, Guardiola. Es decir, cuando una persona pasa a tener unas inversiones importantes, unos ingresos importantes, el asesor financiero hace una serie de recomendaciones. Es decir, ¿dónde puedes tener mejor y mayor rendimiento de este dinero tuyo? Te dice, bueno, puedes hacerlo en tal país, puedes hacerlo con una empresa offshore y puedes hacerlo con este banco. Entonces, ¿qué hace esta persona que obtiene unas cantidades importantes de dinero y necesita mayores o mejores rendimientos? Bueno, hacerle caso a su asesor financiero y tiene el dinero de esa manera. Como te repito, ¿dónde está el problema? Donde exista una vinculación con unas personas investigadas por tráfico de drogas, por corrupción, por lavado de dinero. Es ahí donde nosotros durante mucho tiempo nos hemos dedicado al rastreo de todas esas cuentas en muchas partes del mundo, tanto para países como para privados, para decirle, pues, dónde está una persona en una deuda determinada, puede obtener un dinero que está ocultando, ¿no? Y también como digamos, para salvarse de investigaciones. Y te hago referencia a esto, Alejandro, porque hay un tremendo escándalo en este momento con los legionarios de Cristo, ¿no? Esta congregación, amigos oyentes, los legionarios de Cristo, yo desde niña le he dicho los millonarios de Cristo, porque ellos siempre han de verdad lucido como muy adinerados, ¿no? Dentro de lo que es la Iglesia Católica, o sea, no son San Martín de Porres, no son. Entonces, bueno, resulta, queridos amigos oyentes, que los legionarios de Cristo, dentro de esta congregación católica, que es una de las más ricas del mundo, son pocos los que conocen verdaderamente la dimensión del imperio económico de los legionarios, ¿no? Y tan es así que ahora, a cortesía de los papeles de Pandora, se abrió una ventana a las finanzas de esta congregación. Y bueno, estamos hablando, queridos amigos oyentes, que crearon una millonaria estructura financiera durante la intervención del Vaticano hace 10 años. Recordarán que se intervino el Vaticano por un escándalo de opacidad en las finanzas del Vaticano, allí con la banca vaticana, pero además los legionarios de Cristo también están cuestionados por escándalos varios de abuso sexual y también de oscuridades dentro de las finanzas del manejo, pues, de esta congregación católica. Entonces ahora pudimos conocer por esta investigación que estas personas o quienes manejan la congregación de los legionarios de Cristo crearon una estructura offshore
con 295 millones de dólares en activos, mientras el Vaticano investigaba precisamente sus cuentas. Entonces, Alejandro, ¿qué hicieron ellos aquí? Básicamente se van para un paraíso fiscal para evitar, como estaban siendo investigados por el Vaticano, los activos, pues por el Vaticano, sencillamente ellos se van a un paraíso fiscal y tratan de ocultar ese dinero. ¿Eso es correcto? Sí, fíjate, algo importante, Lourdes, pero en la legislación americana existe la obligación de aquellos, tanto residentes como ciudadanos americanos, de las declaraciones que tienen que hacer sobre sus ingresos, sobre sus impuestos, dónde tienen dinero, en qué país tienen dinero. Por ejemplo, porque hay una ley que se llama la ley FATCA, que es la que nos obliga a declarar donde tengamos dinero en una cantidad de por más de $50,000, tenemos que declarar dónde está ese dinero en el caso tanto de empresas como nacionales. ¿Qué hacen este tipo de organizaciones? Este tipo de organizaciones lo que tratan es precisamente de buscar estructuras para cuidar el manejo, cómo ellos hacen los ingresos y los egresos de ese dinero. Y cómo al final, por eso es que en estas investigaciones que muchos de nosotros hacemos, es revisar si existe una doble contabilidad. Existe una doble contabilidad, es decir, unas personas que tienen unos ingresos que supuestamente declaran anualmente por lo que obtienen de una manera por donaciones, por subvenciones o por obras sociales, pero de repente la realidad es cuánto es que le ingresan a dinero por ese tipo de acciones. Por eso que nosotros, una de las primeras funciones que ejercemos en el desarrollo de este tipo de actividades es ir, digamos, al contador. ¿Quién maneja esas cuentas? Muchos de estos sujetos o de estas organizaciones tienen hasta 2 contadores, un contador, digamos, por el lado de la derecha y un contador por el lado de la izquierda, que es el que trabaja, claro, digamos, el lado oscuro, ¿no? De lo que se está haciendo. Pero no te olvides que dentro de lo más importante que en el caso americano se busca es investigar cómo se oculta el dinero, cuál es el origen de los fondos para ir tras el lavado de dinero y el fraude. Y por otro lado, algo muy importante tiene que ver sobre el financiamiento del terrorismo. Cuando en algunas de estas investigaciones están algunos de estos países o algunas de estas jurisdicciones donde algunos de los directivos, socios, accionistas de algunas de estas empresas, por lo menos iraní, tú tienes que revisar, ponerle un ojo más importante, que porque pudiera estar en presencia de unas acciones en muchas partes del mundo para contaminar el sistema financiero americano y lograr otros objetivos. No te olvides que en el caso de las Torres Gemelas, en el caso del 11 de septiembre, quienes financiaban el terrorismo eran ONG dedicadas a la caridad. Sí, señor. Entonces, por ahí es donde se pudo observar que estos sujetos eran financiados para lograr esos objetivos. Entonces, este tipo de filtraciones, en algunos aspectos, sin lugar a duda, el trabajo periodístico es importante. Hay dos, digamos, lecturas. Una, el hecho que usted tenga una empresa offshore en uno de esos países o jurisdicciones donde se han llamado paraísos fiscales no tiene por qué estar incurriendo en un delito. No es delito, no es delito. Por ejemplo, sobre eso quería mencionar un caso, ¿no? Por ejemplo, Mario Vargas Llosa. Él figura desde el 2015 como titular de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas y de acuerdo con esta investigación, su compañía fue utilizada para gestionar el dinero proveniente de los derechos de autor de sus obras. ¿Él está cometiendo ahí un delito? No, pero claro que no. Y fíjate, Lourdes, pasa en otro tipo de situaciones. Cuando hay, por ejemplo, cuando se asesora en relación a la administración de dinero familiar o las inversiones familiares. Así de repente hay un padre de familia o el pater familia, como decimos, y dice, mira, yo quiero tener este dinero protegido si a mí me llegara a pasar algo en función de este hijo o de mi esposa o de este familiar mío. Entonces, ese tipo de asesorías que se hace todos los días en la banca internacional y en los bufetes internacionales, se hace este tipo de asesoría, donde volvemos a estar en la rayita, que por eso es importante tener un buen asesor para que te diga en dónde pudieras estar cometiendo un error y evitar situaciones de este tipo, sobre todo el tema del riesgo,
reputacional y el tiempo del riesgo legal, es decir, quién es su socio, quién es, con quién usted tiene vinculación, cuál es el origen de los fondos, de dónde usted obtuvo este dinero para que haga tal gestión. Si yo tengo una empresa donde los 4 accionistas son los 5 hijos míos, por ejemplo, y esos 5 hijos míos son de esa manera, yo distribuyo el porcentaje de las acciones por un patrimonio mío que estoy protegiendo y cuidando en un momento determinado, pero eso no es ningún delito si el origen de mi fondo es lícito. Ahora, si el origen de mi fondo es producto de la corrupción, si es producto del lavado de dinero, si es producto del tráfico de drogas, bueno, sin lugar a dudas, usted tiene un grave problema. Y si usted es un empresario o usted es un artista y está vinculado a alguno de ellos, por supuesto que también tiene un problema. Pero Alejandro, uno como ciudadano americano, uno dice, bueno, yo tengo cierto patrimonio, lo quiero, o sea, ¿por qué yo necesito abrir una compañía en un paraíso fiscal? Y además, ¿cómo hago con los impuestos? Porque esa es una gran pregunta aquí. Acuérdate que Al Capone fue preso no por sus múltiples asesinatos, sino por, lo capturaron fue por no pagar impuestos, ¿no? No estoy tratando de decir nada con eso, sino sencillamente es una curiosidad, ¿no? Mató a un gentío y cometió una serie de crímenes, pero verdaderamente fue preso por no pagar los impuestos. Entonces, ¿por qué un ciudadano americano quiere poner sus bienes en una compañía offshore? Bueno, mira, pasa mucho tanto en ciudadanos o residentes americanos como en América Latina. Hay países, Lourdes, en América Latina, que sus debilidades institucionales, sus debilidades financieras, ellos no quieren poner en riesgo lo que ha sido el trabajo de toda su vida. Entonces, como te digo, en muchos de estos países, sobre todo en países, por ejemplo, como Panamá, en algunos estados aquí en los Estados Unidos, hay asesorías que se dan para eso. Tú puedes tener una protección, puedes tener mejores beneficios fiscales. No es necesario que ocultes, porque si tú no ocultas tu identidad, si yo voy a comprar una casa, porque de repente el ciudadano común, Lourdes, cuando compra una casa, lo compra a su nombre, o lo compra a nombre de su esposa, o lo compran los dos. Pero cuando ya tú tienes un tipo de ingresos mucho más importantes, digamos, tú prefieres manejarte con empresas, para que esas empresas son las que declaren al final los impuestos de tu propiedad o los impuestos de tus bienes. Y cuando vayas tú a vender, de repente vendes la empresa y haces una declaración de otro tipo, en función de proteger cuántos gastos o cuántas actividades desarrollas. Vas a ejercer en función de ponerlo, es decir, esta empresa declaró por este gasto, esta empresa compró un vehículo, esta empresa compró un apartamento, y al final todo ese tipo de ingresos tú lo declaras en relación a la empresa que tienes. Entonces, muchos de estos señores que tienen buenas inversiones, cuando van a comprar un vehículo, lo compran a nombre de una empresa. Cuando van a comprar una casa, lo compran a nombre de una empresa. Cuando van a comprar otra inversión en cualquier otra parte del mundo, lo compran a nombre de una empresa. Correcto. Y cuando venden la empresa, venden la estructura. Así es. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas de estas personas, Lourdes, son personas que están en la actividad ilícita. También hay asesores que asesoran el lado oscuro, valga la redundancia, y le dicen, bueno, vamos a hacer para ocultar el origen de los fondos y el beneficiario final, vamos a poner, en vez de accionista, que tú tengas un hijo tuyo o a tu esposa, tú pones a otra empresa. Y a la vez tienes a otra empresa. Entonces, cuando vienes a ver, esa casa tiene 10 empresas que son los socios y accionistas, y a lo mejor el destino final está en Islas Caimán. Entonces, es lo que aquí mismo como yo, claro, se dedican a eso. Así es, estamos hablando con Alejandro Rebolledo, amigos oyentes, magistrado, además un experto en prevención de crimen organizado, rebolledoconsultinggroup.com, allí pueden contactarlo, rebolledoconsultinggroup.com, es experto, como pueden ver, en estos temas. Y aquí mismo en los Estados Unidos tenemos un paraíso fiscal, no hay que irse muy lejos, aquí tenemos a Delaware, ¿no? Correcto, aquí tienes, por ejemplo, en el caso de Delaware, Nevada y Dakota del Sur, por ejemplo, donde digamos, son los más usuales dentro de los Estados Unidos. Pero, como te digo, lo que tú explicabas hace rato, no hay por qué a quien está trabajando lícitamente y tiene una oportunidad de ingresos importantes, como te digo, la recomendación para diversificar tanto el riesgo
cómo diversificar la inversión, es una asesoría que se hace de manera permanente. ¿Qué pasó en los Panama Papers cuando Mossack y Fonseca fueron realmente, que yo siempre dije, bueno, ¿por qué ponerle Panama Papers cuando el bufete Mossack y Fonseca fueron los que estuvieron Y involucrados? perjudicar a Panamá con ese nombre, bueno, básicamente porque el despacho estaba en Panamá, ¿no? O sea, pero no porque Claro, fuera Panamá. Ajá. pero fíjate, cuando tú eres un comerciante, cuando tú eres un empresario, muchas veces estás de tránsito o muchas veces quieres hacer una inversión en un país de estos bufetes de abogados tienen ya empresas registradas para evitarte el tiempo de duración que puede llevarse que se registre una empresa nueva. Es decir, de repente, bueno, si usted registra una empresa en América Latina, bueno, tiene 8 días, 10 días, 5 días para que usted tenga la empresa. El bufete te dice, yo la tengo aquí en la mano, te la voy a poner a tu nombre, porque la registramos, aquí tenemos, por eso se llama empresas de maletín, donde esa empresa le sirve para que él haga una inversión. Le ponen a su nombre o a nombre del que él quiera la empresa para hacer la inversión. Muy bien. Entonces, estos bufetes, en muchas oportunidades, fueron infiltrados, contaminados por el crimen, la delincuencia organizada transnacional. En muchos de esos supuestos inversionistas o supuestos asesores legales o supuestos representantes de algún sujeto, ese sujeto, quien estaba detrás de este asesor legal o este representante, estaba en la delincuencia organizada transnacional, trabajaba para la corrupción, trabajaba para el narcotráfico, estaba lavando dinero para el tráfico de armas, por decirte algo, pues todo lo que es la gama de delitos que tiene que ver con la delincuencia organizada, y ahí donde se debe cuidar el sistema financiero internacional para evitar la contaminación de todos estos sujetos. Fíjate que Andorra ha estado, digamos, en todo el tema de este descubrimiento por parte de este consorcio, porque en Andorra hay estos bancos llamados bancos multimoneda, donde ese banco trabaja con euros, dólar canadiense, dólar americano. Pero siempre que esté el dólar americano, que es la moneda más utilizada en el mundo, va a estar el Departamento del Tesoro, va a estar el FINSE, pidiendo explicaciones de cuál es el origen de los fondos y el destinatario final. Los que hacen la inversión. Y el destinatario final, ¿no? Correctamente. Muy bien. Bueno, Alejandro Rebolledo, amigos oyentes de Rebolledo Consulting Group, ahí lo pueden contactar, experto, magistrado en prevención, además experto en prevención de crimen organizado, a las 5:34 de la tarde. Vamos a hacer una breve pausa.